Presente, profe. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a toda la comunidad educativa y a los interesados en estos temas de las prácticas educativas en el podcast Presente Profe. Mi nombre es Guillermo Pech y actualmente tengo el gusto de ser coordinador de actividades académicas y tecnológicas en la Escuela Secundaria Técnica 157. Nos ubicamos en la zona de La Magdalena, en Zapopan, Jalisco. Bueno, durante el tiempo que he estado en esa comunidad educativa, he tenido el gusto de compartir algunas experiencias relacionadas a la tecnología educativa. Mi énfasis es en el desarrollo de las ciencias y bueno, el día de hoy te quiero compartir una de mis experiencias sobre la adopción de las tecnologías en estos entornos que podríamos llamar nosotros pues fuera de la zona metropolitana, pero que no pierden validez con el trabajo que hemos realizado con nuestros chicos. En particular, pues esta experiencia se relaciona a la adopción de un enfoque conocido como el enfoque Maker dentro de las actividades que denominamos tecnocreativas en la comunidad educativa. En este caso, una de las primeras experiencias que tuvimos dentro de esta área, o tal como algunos de ustedes, compañeros, recordarán aquella iniciativa que se tuvo con los programas de robótica educativa en los cuales, se nos facilitaron algunos materiales tecnológicos y una serie de actividades de cómo llevar o implementar la robótica educativa dentro del aula. Y bueno, ¿qué pasaba en la realidad cuando nos enfrentábamos o cuando queríamos llevar a cabo esta misión de trabajo con nuestros chicos? Así como nos los pintaron para el desarrollo de habilidades científicas, de habilidades tecnológicas, pues sonaba muy interesante. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos limitaciones en los materiales o en los recursos de nuestro contexto? Bueno, seguramente al igual que yo, tocó mucha parte el reflexionar hacia dónde queríamos llevar a nuestros alumnos. ¿Y vamos a enfocarlos únicamente al desarrollo de habilidades técnicas? ¿Qué iba a pasar cuando se acabaran esos temas que nos facilitaron en una primera etapa para el desarrollo y habilitación en la robótica educativa? Bueno, dentro de la comunidad de la 157, esa fue una de las primeras tareas que nos dimos para reflexionar hacia dónde queríamos llevar a nuestros alumnos con estos temas en la realidad. Y bueno, uno de los puntos de interés fue el involucrar a estos estudiantes en situaciones reales y que pudieran resolver problemas con el tipo de tecnología que estuviera presente. En este momento era la robótica, pero para armar esa propuesta, pues sí nos dimos a la tarea también de investigar algunos temas que pudieran solidificar o que pudieran fortalecer esta idea y que pudieran ser aplicados no solo en una clase de robótica, sino en otros ambientes como en las tecnologías que en ese momento teníamos en la escuela. Recordar un poquito que nuestra escuela forma parte del Círculo de Escuelas Secundarias Técnicas y busca habilitar en diferentes formas o maneras a los estudiantes para una capacitación para el trabajo futuro. Bueno, en este caso, uno de los puntos interesantes durante nuestra búsqueda para fortalecer este programa de robótica, pues fue el uso de unos conceptos en particular que les quiero platicar. El primero de ellos, pues fue el de la tecnocreatividad. La tecnocreatividad nos sugería en ese momento una propuesta metodológica de tonos franceses, también de algunos tonos canadienses, por ahí propuesto por diversos autores, nos proponía reflexionar cuál era el uso que le queríamos dar a la tecnología. Si nosotros queríamos únicamente habilitar a nuestros estudiantes para que subieran a hacer presentaciones, por ejemplo, o grabar videos, o en el caso de la robótica pudieran replicar una práctica de programación en la computadora, con o sin la computadora, o si realmente los queríamos ayudar a generar soluciones del contexto real. Por ejemplo, cómo investigar acerca del movimiento de la Tierra con las ondas sísmicas, cómo poder indagar si existen procesos para la purificación del agua en los que se involucra la robótica, entre otras cosas. A ese nivel, el modelo lo llama como un modelo activo en las tecnologías y que debe de buscarse siempre en este tipo de exploración
aplicaciones que hacemos con la tecnología de ahora, que bueno, les platico es la robótica, pero que pues en su momento tal vez fue la computación y muchos de nosotros lo vivimos. Ese fue uno de los primeros puntos que se trabajaron en ese ambiente, pues para encontrar una solución creativa con la robótica. La otra fue precisamente lo que queríamos impulsar. En ese momento que iniciábamos con la famosa autonomía curricular, que bueno, posteriormente se reforzó con nuestras tecnologías en la escuela, un tema importante fue de las competencias del siglo XXI. Nosotros nos apoyamos de un marco que se llama Marco CoCreatic, donde se involucran 5 competencias en particular. Tenemos a la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y, ¿por qué no?, pensar un poco en el pensamiento computacional, que era el énfasis con el que íbamos a fortalecer todas las asignaturas pensando un poco en la robótica. Bueno, es momento de un corte comercial y enseguida regresamos para seguirte contando esta experiencia sobre el trabajo colaborativo con las tecnologías y la robótica. Regresamos. Hola papás, mi nombre es Mayra Chávez, yo soy maestra de preescolar y este video va dirigido a todos aquellos padres de familia que en algún momento han decidido parar la educación de sus hijos. Bueno papás, pues este video es con la intención de motivarlos, es con la intención de ver qué pudiéramos hacer nosotros y sobre todo pues que nuestros pequeños, nuestras nuevas generaciones, nuestros estudiantes vean que nosotros como adultos buscamos estrategias, nos unimos, vemos la forma en la que la educación continúe y que ellos vean que ante la adversidad siempre se buscan soluciones. Y bueno, pues yo te invito a ti papá, no importa la decisión que tú hayas tomado, si la escuela de tu hijo decides que sea híbrida o que sea en casa, lo importante de todo esto es que continúe. Porque recuerda que lo que tú decidas ahorita es lo que va a marcar el futuro de tu hijo. Entonces yo te invito, padre de familia, a que te unas a la escuela, a que busques junto con tus maestras y junto con toda tu comunidad una solución, pero que esa solución sea en beneficio de tu pequeño, dando el ejemplo de que podemos. Regresamos. Bien, y ya estamos de regreso en nuestro podcast Presente Profe y bueno, continuaremos platicando sobre esta incursión que hicimos en las tecnologías de la robótica dentro de la Escuela Secundaria 157, orientándonos a lo maker. Bueno, ese fue otro de los puntos que se consideró para poder trabajar la robótica en la asignatura que teníamos en ese momento, que era la autonomía curricular. Si bien nosotros nombramos esta asignatura como parte del marco de las clases como robótica, buscábamos darle un énfasis creativo. Y uno de los puntos más importantes que encontramos o que se alineaba a nuestra propuesta era justamente el del enfoque y el de la cultura maker. Esta cultura basa sus principios formativos o el desarrollo en general, porque es un tema muy amplio y que puede darse con muchas vertientes, en el uso creativo de las tecnologías para resolver algunos problemas. Los makers se involucran en toda clase de tipo de actividades manuales e incluso no tienen que referirse simplemente a la tecnología. Tratan de construir ideas y de resolver algunos problemas de su vida cotidiana a través de los recursos que tengan disponibles. Y qué mejor en un contexto en el que nosotros estábamos en ese momento limitados de recursos, limitados de equipos tecnológicos y bueno, abriéndonos brecha en este trabajo con las innovaciones tecnológicas que se nos proporcionaban. Teníamos ahí un reto y bueno, nuestros grupos de trabajo en la escuela pues oscilan entre 40 y 50 estudiantes. Teníamos ahí pues un reto de trabajar con los dispositivos
de forma grupal en equipos pequeños, pero a la vez también hacernos de recursos adicionales como materiales de reciclado, papel, cartón, tijeras, algunas herramientas manuales, incluso como pudieran ser las pinzas y los destornilladores. Bueno, todo eso se comenzó a dialogar en el equipo de trabajo que teníamos en ese momento para poder elaborar una propuesta. ¿Y en qué reside esta propuesta? Bueno, también se apoya de un método muy interesante que rápidamente te platico para poder hablar ya de la experiencia total, que es el método de inmersión gradual que se utiliza para ciencias tecnológicas. Cómo incorporar poquito a poquito a los estudiantes en las tecnologías de manera que no sintieran abruptamente que ya se volvieran en expertos robóticos y que aquellos que no tenían habilidades tecnológicas en general desde el encendido de un equipo de cómputo se sintieran cómodos en la transición con la robótica, porque sí era un tema muy interesante para todos los alumnos querían estar en el taller de robótica, pero era complicado poder en ese momento cubrir a toda la matrícula escolar pues en un taller como lo era la robótica. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros en esta ocasión? Consideramos 3 etapas de formación. Si bien la robótica que se nos proponía en ese momento incluía un espacio de capacitación en la codificación o el famoso coding que utilizamos nosotros para programar los robots o a cualquier otro objeto que más adelante van descubriendo los estudiantes, bueno, no era la única etapa que queríamos nosotros cubrir. Entonces propusimos 3 momentos principales en el taller que en ese momento se daba de forma trimestral y que bueno, ahora nosotros lo impartimos en un curso de un ciclo escolar. La primera etapa que se consideraba propedéutica, bueno, pues tenía que dar a entender a los estudiantes qué era la robótica, cuáles eran sus usos, dónde las podrían usar y por supuesto invitarlos a imaginar. Una de las preguntas centrales en esa etapa era, ¿tú qué harías si tuvieras un robot? Después de conocer todas las piezas autónomas o en qué consistía esta nueva asignatura de robótica, ¿tú qué harías si tuvieras un robot? Para dar paso a la habilitación en las diferentes herramientas, conocer de sensores, de actuadores, iniciarnos en la programación con y sin el robot, porque también hay una parte que se llama robótica desconectada, que nos sirve para dar instrucciones, desde cómo abrir una puerta hasta cómo encender la luz en tu casa. Bueno, incluye algo de la programación y de la jerarquía de las operaciones que también usamos en matemáticas. Una vez que hicimos eso, bueno, ahora sí poníamos a los estudiantes con un enfoque que era la robótica competitiva. ¿Qué es esto? Se habilitan en una serie de competencias que son usadas tanto en México como en otros ámbitos internacionales, donde algunos chicos tuvieron el gusto luego de participar ya por mérito propio. Y bueno, empezamos a trabajar esas habilitaciones, pero les dimos el primer toque de las competencias, el toque creativo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros o de los equipos, que en ese momento también trabajábamos con equipos de 3 o 4 estudiantes, personalizaran su robot, diseñaran a lo mejor dentro de una de las prácticas que era una competencia de jinetes, personalizaran a su jinete o simularan que estaban en el planeta Marte haciendo una exploración de obstáculos con uno de los sensores que tiene nuestro kit de robótica, entre otras cosas? Y como una última etapa, se sugería que, bueno, después de conocer cómo son las herramientas, no quedarnos solo en el nivel competitivo, sino de verdad invitarlos a solucionar problemas. Ahí entra otra herramienta de mucha utilidad o una metodología que se conoce como el Design Thinking. El Design Thinking se preocupa en las necesidades particulares de un usuario e invita a desarrollar una solución pensada en un punto específico de la realidad o un problema. Con ayuda de la última etapa en la que involucrábamos el diseño de soluciones con el Design Thinking, lo que buscábamos era que los estudiantes exploraran algún tema de su comunidad y trataran de solucionarlo con ayuda de las herramientas de robótica. Ya no con el robot propiamente, sino que buscaran involucrar objetos de su espacio físico con algún objeto de robótica, con algún sensor o con algún actuador. Entre las experiencias que ya tuvimos en la escuela, bueno, algunas se relacionan con temas que llamamos STEM, con las ciencias o con las áreas sociales,
Por ejemplo, el caso de detectores de incendios que ayudan a la quema de los cerros que tenemos en nuestra comunidad, algunos alimentadores para animales que, bueno, descubrieron los estudiantes con esta etapa del design thinking, que también viven con nosotros en la comunidad y coexisten, pero están perdiendo este hábitat, y también el trato con las personas con discapacidad y el cómo apoyarlas, ya sea con algún objeto que les permita saber en qué momento se encuentran cerca de un extremo, de una caída de algún edificio, o con algunos lentes que permitan ver de forma diferente a personas que tengan esta necesidad, entre otras cosas. También algunos proyectos relacionados con la agricultura y que buscaban crecer más. ¿Qué era el objetivo principal de la asignatura? No simplemente habilitarse en esta parte tecnológica, sino hacerlos imaginar qué era lo que podían hacer y hasta dónde podían llegar. Como resultados y conclusiones ya de este proyecto, bueno, si bien es un proyecto que está encaminado y que aún necesita crecer, bueno, hemos podido ver cómo algunos de los estudiantes que participan en este taller, bueno, buscan otras salidas y el crecimiento hacia áreas de ingeniería, hacia áreas de mecatrónica, y hemos podido conectarnos con otros centros de nuestra comunidad, desde pues algunos centros relacionados a la Universidad de Guadalajara, como otros centros como pueden ser los estatales, el CECITEC, que tiene estas líneas de investigación. ¿Y qué buscamos ahora? Que, bueno, el proyecto de robótica pueda llegar a más estudiantes. En la primera etapa se atendieron aproximadamente a 270 estudiantes, y una autoevaluación de ellos mismos consideraba que se habían podido habilitar en las herramientas tecnológicas, pero desde el punto de vista de la colaboración consideraban también haber tenido la oportunidad de interactuar con sus compañeros, a quienes ni siquiera conocían, y que pudieron escucharlos para llegar a la resolución de un problema concreto. ¿Cómo? Pues utilizando algunas herramientas de programación, pero también utilizando herramientas manuales y, por supuesto, ayudando a la comunidad. Me parece que desde el punto de vista de cualquier tecnología, este es uno de los momentos o de las conclusiones a las que debe llegar el propio estudiante. Eso es lo que a nosotros como Comunidad Técnica 157 nos queda con un gran sabor de boca, y bueno, nos da la motivación para continuar trabajando justamente en estos temas STEAM, ya no solo desde una asignatura que puede ser la electrónica y la robótica, sino vincular a otras como la informática y las otras tecnologías que tenemos en nuestro centro, así como permear a otros maestros de esta cultura y de este enfoque que no requiere más que la imaginación. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Con eso me despido. Agradezco a Mexicanos Primero por la oportunidad de compartir esta perspectiva. Si ustedes quieren conocer más a detalle sobre esta información del entorno Maker, bueno, con mucho gusto pueden localizarme en las redes sociales como Guillermo Pech, y hay algunos artículos publicados al respecto donde te puedo hablar más a detalle. Y por si nadie te lo ha dicho, lo estás haciendo muy bien.